Bueno, entonces estamos con la conferencia web de la unidad 3, ya la culminamos, pero quieren que les oriente el desarrollo de la actividad 2. Vamos a ir a contenido del curso, proyecto, actividades, actividad semana 2, documento guía, actividad central, la descargan y luego la abren. Voy a ir allá, la que acabé de descargar. La voy a convertir a PDF porque por la herramienta que tengo para grabar, entonces me presenta problemas para abrir Word. Acá donde están ustedes, acá está. Listo, ahí están viendo entonces la guía de la actividad 2. Ya sabemos en qué consiste la actividad 2. La planta de fabricación de equipamiento deportivo cuenta entre sus procesos de mecanizado con el proceso de maquinado de superficie para la fabricación de mancuernas. En este proceso, una barra cilíndrica de aluminio, previamente cortada y perforada, debe ser mecanizada en su superficie para reducir su diámetro y evitar imperfecciones en la misma. En el proceso se debe evaluar por cada 4 cilindros procesados la calidad de los mismos y expulsar los que no cumplan con los requisitos de calidad. El sistema debe contar con sensores y un sistema de control que aseguren el cumplimiento del proceso. Se debe implementar un circuito electrónico de control basado en registros que permita ejecutar el proceso correctamente. Y acá pues ya dijimos que esto, los cilindros van cayendo acá, esta es una superficie levemente inclinada, pasan acá, S6 determina si el diámetro está correcto o no, y S5 entonces nos cuenta que pasa 1, 2, 3, 4 piezas. Llegan acá, y de acuerdo a lo que se haya almacenado de cada pieza con respecto a la información brindada por S6, entonces sabemos que aquellas piezas defectuosas las expulsamos con estos cilindros, ellas salen y luego de hacer esa expulsión se abre esta compuerta para que las demás continúen su camino. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces el cilindro, después de ser cortado y perforado, pasa a la zona de mecanizado de superficie donde se reduce su diámetro y se eliminan imperfecciones acá en esta máquina. El sensor óptico de barrera S5 detecta la salida del cilindro procesado y el sensor óptico de barrera S6 permite evaluar el diámetro del mismo. Si el diámetro no es el correcto, se debe memorizar su estado defectuoso. En realidad S6 es el primero que detecta y ya vamos a ver por qué. Después de pasar por los sensores ópticos de barrera, los cilindros son retenidos en la zona de control de calidad en lotes de 4. El sistema de control basado en registros debe determinar cuántos cilindros están defectuosos y en qué posición para ser expulsados por los cilindros 12, 13, 14 y 15. Después de ser evaluadas y expulsadas las piezas defectuosas, se activa el motor con puerta 16 para dar paso a los cilindros que pasen la prueba de calidad. Y en el siguiente diagrama de tiempo se representa de forma cronológica el proceso. Yo les decía a ustedes la semana pasada que este diagrama de tiempo es muy importante, que nos da claridad de qué es lo que ocurre y cómo ocurre. Las entregas, usted debe entregar el documento guía 3 con el circuito esquemático de la solución. Una vez finalizado, comprímalo, dice acá, no lo comprime, no lo comprime, no lo comprime. Parece que algunos no lo han entendido y siguen comprimiendo los documentos PDF. Y eso pues me lleva a entender que ni siquiera están mirando los videos de las grabaciones de las conferencias web. No asisten, pero tampoco están viendo los videos algunos. Bueno, acá, diseño del circuito de control con flip-flop para el desarrollo de la aplicación. El diseño lo realizaremos por fases. Fase 1. En esta fase se diseñará el circuito de control que permita almacenar de forma binaria
el estado de calidad para los cilindros maquinados. 0 para los cilindros que pasan la prueba de calidad y 1 para los cilindros que no pasan. Acá, entonces, importante que tengan presente esto. El sensor S6, 0 pasa la prueba y 1 es porque detectó que el cilindro tiene más del diámetro que correspondía. Y este es el diagrama de tiempos. Yo les dije que era muy importante este diagrama de tiempos. Fíjense acá. Primero se activa el sensor S6 y nos dice que si es 1 es porque está mal maquinada. Y S5 luego detecta que la pieza pasó. Cuando S6 no responde, pero está pasando una pieza, quiere decir que está bien maquinada, que tiene el diámetro correcto. El sensor S5 determina que hay un cilindro en la zona de detección y simultáneamente el sensor S6 determina si el cilindro ha perdido el diámetro suficiente. El pulso del sensor S5 determina el momento en el cual se debe leer el dato suministrado por S6. Acá mismo lo está diciendo, o sea, S5 es el reloj y S6 es el dato de entrada. Entonces, S6 va ¿a dónde? A la entrada D. Y este dato debe ser almacenado por un registro donde 0 representa un cilindro maquinado correctamente y 1 un cilindro maquinado defectuosamente. Hasta ahí en la fase 1. Vamos a hacer entonces esa primera fase. Voy a dejarlo así. Que se lo voy a reducir un poquito. Solamente como para tener la guía ahí al lado y la gráfica para entender. Eso vamos relacionando todo. Y voy a cargar, voy a hacerlo con Atalma. Entonces presten atención, muchachos. Son 4 piezas, ¿cierto? Acá nos dice que son 4 piezas. Tenemos un sensor S4, un sensor S5, un sensor S6, pero nosotros no estamos utilizando sino S5 y S6 y los registros. Fíjense que acá en el diagrama de tiempos no nos muestra nada de lo que tiene que ver con este S4, entonces eso no nos interesa. Voy a hacer primero acá un pequeño ejemplo, voy a ir acá a base. Y vamos a ver los flip-flops D. Voy a colocarlo primero así. Voy a reducir acá un poquito. Listo. Voy a utilizar el máximo espacio que me permita acá. Listo, listo. Bueno. ¿Quién recuerda acá qué hay que hacer? ¿Quién me dice? Tenemos una entrada B. Vamos a darle acá una entrada. Voy a colocar esto acá por ahora. Esto ahorita lo voy a borrar. ¿Y qué hago con esta salida?
Simplemente la envío a la entrada del siguiente, esta salida a la entrada del siguiente, esta salida a la entrada del siguiente. Listo, voy a colocar acá una salida 1, 2, 3 y 4. Voy a conectar acá, conecto acá, conecto acá, conecto acá. Listo. Y vamos a colocar otra entrada que fuera como para el reloj. Perdón, el reloj vamos a dejarlo con un pulsador más bien. El reloj un pulsador y la entrada un switch. Voy a decir que esta es D para saber que esta es la entrada. Y lo voy a apagar ahí. Y el reloj, voy a decir que este es un botón C, que es de clock. Acá simplemente voy a ilustrar cómo es que funciona. Bueno, y voy a colocar esto acá para no complicarme tanto. Este es el reloj. Todos van con el reloj común. Listo, entonces, hay un 1 en la entrada y hay un pulso de reloj. Está el primero. Digamos que hay otro 1 en la entrada, otro 1 y otra entrada, otra señal de reloj. 2. Este es el primero y este es el segundo. El tercero digamos que es un 0. Entonces, reloj. Y entonces, este debe desplazarse acá, este se debe desplazar acá y la entrada debe quedar acá. Ahí lo tenemos. 1, 1, 0. Otra entrada 1. Entonces, señal de reloj. Y ahí tenemos. Se hizo un desplazamiento a través de cada una de esas celdas de almacenamiento, ¿cierto? Eso es lo que nos estaba diciendo el material. Y esto es un registro de desplazamiento. Es algo muy sencillo. Quería primero recordarles esto para los que de pronto no han estudiado bien las temáticas o que no recordaban cómo es que funciona. Ahora, si yo sigo acá con la señal de entrada, pues lógicamente esto se va desplazando y se va perdiendo ya el último dato. Entonces miremos acá, 0, 1, 1, 1, 0. Y él va desplazando, va desplazando, va desplazando hasta que sale y pues va quedando en el orden en que va entrando cada dato por cada pulso de reloj. Cada pulso de reloj me está dando un dato. Lo que haya en la entrada en ese momento es lo que él toma como dato de entrada y lo va pasando de uno a otro. Voy a eliminar esto. Simplemente quería hacer la demostración. Listo. Y entonces, ahora los vamos a disponer diferente. Acá en el material nos muestra que hay como unos cilindros acá hacia abajo, entonces los voy a disponer de esta misma forma. Vamos a disponerlos así, pero pues teniendo en cuenta el primero que entra, el segundo, el tercero y el cuarto. Dejémosla ahí como para tenerla como referencia. Entonces vamos a ir acá, flip-flop D, y entonces vamos a colocar acá el primero que va a entrar, que queda en el último flip-flop, luego el siguiente, siguiente y siguiente. Listo.
Y acá simplemente vamos a unir la salida del uno con la entrada del otro. Vamos a arreglar esto un poquito. Bajarlo así. Lo mismo este. Los conecto acá. Bajarlos igualitos. Fíjense que esto es exactamente lo mismo que hice ahorita con, eh, con el registro de desplazamiento que hice sencillo. Solo que los estoy, en vez de colocarlos de forma horizontal, los estoy colocando de forma vertical. Pero lo que estoy haciendo es que la salida del 1 se convierte en la entrada del siguiente. Eso fue lo que hice. Vamos a secar la señal del reloj. Se supone que deben ir unidos en sus señales de reloj, ¿cierto? Entonces voy a colocar este con este. Y también acá vamos a mejorar un poquito esta gráfica para que se pueda entender fácilmente. Para que no se nos crucen tanto las líneas de conexión. Por eso básicamente que lo hago y ustedes que no se van a enredar. Y acá. Listo. Y dicen que debemos tener S6. Entonces vamos a ir a la entrada y necesitamos un switch. Y este nos va a representar a S6. Voy a hacer algo acá. Voy a colocar acá. Necesitamos saber cuando la entrada es alta o baja. ¿Cierto? Si es alta, entonces nos dice que S6. Este dato debe ser almacenado por un registro donde 0 representa el cilindro maquinado correctamente y 1 cilindro maquinado defectuosamente. Entonces vamos a decir que cilindro maquinado correctamente. Esto no tienen que hacerlo dentro de la actividad. Yo lo estoy colocando es para que haya claridad de qué es lo que se está haciendo al inicio. Entonces voy a decir que un LED verde, el LED verde representa al 0. Quiere decir que está maquinado correctamente. No me sirve el verde acá, me sirve el rojo. Y el rojo, cilindro maquinado defectuosamente. Si se enciende el rojo, es maquinado defectuosamente. Y acá voy a buscar un LED, pero invertido. Y que sea el verde, para que se active con el negativo y no con el positivo. Con el 0 y no con el 1. Listo, voy a unir los dos acá. Y esta es la señal que voy a tomar acá. Listo. Entonces, cuando es 1, es defectuoso. Cuando es 0, es correcto. Entonces, simplemente lo coloco acá tipo semáforo, porque como estamos acostumbrados a los semáforos, sabemos que rojo es detener y verde es avanzar. Entonces, acá el verde nos indica que esas son las piezas buenas y el rojo que son las piezas malas. Y vamos a colocar
en las salidas de cada flip-flop vamos a colocar un LED, pero única y exclusivamente para, como para monitorear si está la señal procesándose bien o no. Entonces, vamos a colocar el verde también. Entonces también invertido no toca. Para que cuando sea correcto, pues sepamos que es correcto. Verde acá invertido. Este otro verde. Esto lo hago simplemente para que ustedes puedan comprender cuál es la señal que se encuentra presente en un momento dado de la salida de cada flip-flop. Listo. O sea, ahí hay 0 en la salida de cada uno. 0, no 1. Y nos dice que ese 5 determina el momento en el cual se debe leer el dato suministrado. Entonces, si ese 5 determina ese momento, quiere decir que esa entrada es el reloj. Pero bueno, es ese 5. Entonces voy a colocarlo acá. Este es ese 5. Y necesitaríamos al final resetear esto, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar. Va a ingresar un 1, una pieza defectuosa, y la detecta S5. 1. La segunda pieza es correcta. La tercera pieza, correcta también. ¿Se me fue la mano en los pulsos? No. Y la cuarta está mal, defectuosa. Entonces tenemos 1, 0, 0, 1. Eso fue. Acá colocamos los LEDs invertidos para que nos muestre cuando la señal es 0 y no 1. Entonces, 1, 0, 0, 1. Es más, podemos colocar acá los LEDs rojos al lado para tener presente cuáles son los que están en 1. Está ahí para aquí. No importa. Sí. Subo un poquito la pieza. Ya está a la misma altura. Más que este. Y acá. Entonces, el rojo es un LED positivo
o sea, conectado correctamente y el otro está invertido. Entonces el rojo es el que está conectado normal, cuando hay un 1 enciende, y el verde cuando hay un 0 enciende. Eso es lo que coloqué acá como para colocar monitores en las salidas de cada uno y saber cuál es la señal que nos está mostrando. Y miren el desplazamiento que nos está haciendo. 0 y se corrió todo. 0, 1, 1. Entonces está funcionando adecuadamente y fíjense que si ese 6 que está representado acá por este interruptor, él nos está representando la señal que nos da el sensor. 0 cuando la pieza está maquinada correctamente, 1 cuando no está del diámetro correcto. 1 diámetro incorrecto y 0 diámetro correcto. Listo. Y este pulsador nos representa ese 5. Entonces, ¿era eso o no era eso lo que nos estaba diciendo la fase 1? El sensor S5 determina que hay un cilindro en la zona de detección y simultáneamente el sensor S6 determina si el cilindro ha perdido diámetro suficiente según lo exigido. El pulso del sensor S5 determina el momento en el cual se debe leer el dato suministrado por S6. Y este dato debe ser almacenado por un registro donde 0 representa un cilindro maquinado correctamente. 0, entonces los verdes, cuando encienden los verdes, quiere decir que ese cilindro fue maquinado correctamente. Y 1, cilindro maquinado defectuosamente. Ahí está. Voy a ir acá arriba, a donde está la gráfica. Y entonces el primero que ingresa es el que cae acá en la parte de abajo. 15, 14, 13 y 12, que son los cilindros para la selección de las piezas defectuosas. Y eso es lo que pasa acá. Entonces, voy a colocarlos todos a 0. Ahí están todos a 0. Va a entrar la primera pieza. Es correcta. 0. La segunda pieza, o sea, 0, pasa la pieza y cae. Y queda acá en el cilindro 15. La segunda pieza es defectuosa. 1. Pasa y cae acá y queda frente al cilindro 14. La siguiente pieza, defectuosa. Entonces, como es defectuosa, está activado S6 y S5 al dar el pulso, entonces me almacena ese siguiente dato. Entonces, primera correcta y las siguientes dos defectuosas. Y la última, digamos que fue correcta. Y ahí lo tenemos. 1, 0, 0, 1. Y quedan en este orden acá. Cilindro 15, 14, 13 y 12. Entonces, se desarrolló ya el esquema de la fase 1. ¿Hasta ahí está comprendido o no? Por favor, a través del micrófono me indican si han comprendido lo que hicimos. Sí, profe. ¿Sencillo o no? ¿Qué dicen los demás? O sea, ya las podemos mejor. ¿Cómo? No, la explicación está muy clara, pues. Perfecto. Vamos a pasar entonces a la fase 2. Solo me surge una pregunta, profe. Claro, de una. ¿No decías que tocaba colocarle como un reset? Falta es como colocarle el reset, ¿no? Ah, sí, pero por ahora no lo necesitamos. Ah, bueno. Ok. Acá, o sea, si queremos todas colocarlas a 0, simplemente coloco la entrada D a 0 y le doy varias veces un pulso de reloj al flip-flop, a los 4. Entonces, con 4 veces que le dé, con eso sé que ya están en 0 las salidas. Pero si yo las quiero colocar todas a 0 de una vez,
Entonces conecto el reset, exactamente, la entrada asíncrona preset. Pero ahorita lo voy a tener que hacer. O sea, todavía no lo he hecho, pero sí lo voy a tener que hacer ahorita. Hasta ahí, hasta donde va, es la fase 1. Vamos a ir a la fase 2. Correcto. En esta fase se expulsarán los cilindros maquinados defectuosos acumulados en la zona de control de calidad de acuerdo al dato almacenado en el registro del circuito de control de la fase 1. Acá tenemos un registro y acá tenemos un registro que es de entrada serial, pero en este momento podemos hablar de una salida paralelo, ¿cierto? Tenemos conectada una salida, un punto de control para cada una de las salidas de los flip-flops. Entonces acá tenemos un dato en paralelo pese a que ingresaron en serial. El dato binario almacenado determinará cuáles piezas deben ser expulsadas. Y efectivamente, ¿cuáles piezas deben ser expulsadas? La primera es correcta, la segunda no, la tercera no y la cuarta no. Quiere decir que el bit menos significativo es el último flip-flop acá. ¿Cuáles cilindros se deberían activar? El de flip-flop 2 y 3, ¿cierto? Porque son las piezas defectuosas, o sea, los que están alumbrando en este momento en rojo son los que se deben expulsar. Acá yo les indiqué la semana pasada cuando les expliqué el ejercicio que había un pequeño error en la guía y miremos por qué. El dato binario almacenado determina qué cilindros de selección de piezas defectuosos del 12 al 15 deben activarse. 0, expulsar cilindro. 1, no expulsar. Pero no es cierto. Porque si S6 decía que 0 era una pieza buena y 1 una pieza mala, entonces debemos expulsar los que están en 1, ¿cierto? Entonces eso es lo que debemos tener presente acá, que acá se invirtió la lógica que traíamos. Si nosotros almacenamos un 0, era la pieza buena, y un 1 la pieza mala. Entonces los que debemos expulsar son los de 1. Después de ser expulsadas las piezas defectuosas, se debe activar el motor con puerta 16 para dar paso a los cilindros al siguiente proceso. Vamos a solucionar un problema a la vez. Vamos a solucionar el problema de la expulsión, ¿cierto? Estos son los monitores. Este es el dato almacenado. No vamos a decir que estos sean los cilindros de expulsión, sino los datos almacenados. Entonces voy a correr todo esto hacia acá. Y vamos a hacer acá las salidas para los cilindros. Entonces, legalmente, el 0 es bueno y el 1 es malo. Eso fue lo que dijimos en la fase 1 y tenemos que seguir con esa misma lógica. Vamos a colocar acá en la salida, vamos a colocar un LED azul para representar a los cilindros. Coloquemos lo que por acá. Estos son los cilindros de expulsión. Y son normales, ¿cierto? Entonces, el cilindro expulsaría. Acá necesitamos que nos envíe una señal para el actuador, ¿cierto? Pues sería un actuador hidráulico, neumático, donde simplemente nos va a expulsar la pieza. Pero necesitamos que cuando sea 0 no la expulse, cuando sea 1 sí la expulse, ¿cierto? Entonces, si es 0,
no expulsaría, vamos a colocar acá, necesitamos que expulse únicamente al final, cuando estén las 4. Entonces vamos a colocar una compuerta AND antes de cada cilindro de expulsión, para que esté condicionado a 2 señales. Una, la señal de acá. Voy a bajar esto un poquito, a mí me gusta que quede esto más estético. Listo. Si es 1, quiere decir que tiene que expulsar la pieza, pero no la puede expulsar sino hasta el final. Quiere decir que vamos a utilizar, como es una AND de 2 entradas nomás, la primera nos indica el dato que hay a la salida del flip-flop, si es 0 o 1, si es 1 para expulsión, y si es 1 necesita de otro 1 para que su salida sea 1. Entonces el otro 1 lo vamos a controlar de alguna forma ahorita diciendo que ya se llegó al cuarto. Cuando se llega al cuarto es que realmente se activan las salidas, no antes. Entonces vamos a colocar otra AND acá. Se me vino este. Estoy moviendo de acá. Y vamos a colocar otra AND acá. Siempre tienen que tratar en su cabeza, en su mente, tener presente las condiciones para poder establecer estas cositas, estos detallitos acá. O sea, podríamos haber conectado directamente la salida, decir, esta es la salida que controla los pistones, los pistones de expulsión, los cilindros de expulsión. Pero no es correcto. No es correcto, ¿por qué? Porque ellos solamente se activan al final. Entonces, por eso este es simplemente el dato. Pero estos son los que se van a activar al final, entonces estos sí son los cilindros, los pistones para la expulsión de las piezas defectuosas. Vamos a ir a la salida. Luego acá. Esto este. Recuerden que siempre tenemos que hacer uso de los circuitos combinatorios y las compuertas, ¿no? O sea, todos no lo vamos a hacer a pura punta de flip-flops. Listo. Acá tenemos esta parte que sería los cilindros de expulsión. Y se supone que todas estas compuertas en esta otra patica deben ir conectadas entre sí. Voy a colocarlo acá así para poderlas ver bien, sus entradas. Y ahora la cuestión es de dónde va a salir la señal para este pin, para la segunda entrada de las compuertas AND, que es la que determina que llegó al cuarto. Entonces, por este lado no podemos controlarlo. No podríamos colocar acá que nos diera otro flip-flop para indicar que se llegó al cuarto, porque acá puede llegar un 1 o puede llegar un 0. Entonces nos toca colocar otra serie de flip-flops para contar esto, para saber si lleva 1, 2, 3 o 4. Vamos a colocarlos acá al lado, o sea, aplicando solamente las temáticas que llevamos, ¿no? Voy a colocar también de este tipo de flip-flops. Coloquémoslo así acá. Esta esquinita, yo utilizo las guías de la cuadrícula.
acá y acá. Es una forma sencilla, igual conecto la salida del uno a la entrada del otro, vamos a hacer exactamente lo mismo. Estoy pensando cómo lo voy a colocar que quede como estético. Está así como los otros. Listo. Los quedaron como estéreo este, me quedó un poquito con arriba y azul. Listo. Vamos a colocar acá unos monitores, unos LED. Coloquemos acá unos blancos para no confundirnos. Esto es simplemente para saber dónde hay una señal, ¿no? Simplemente para monitorear. No es que tengan que ponerlo, pero como yo les estoy haciendo la demostración y les estoy explicando, entonces tengo que mostrarles de forma gráfica que es más fácil de comprender. Y el último, vamos a colocarlo acá. Este bien alineadito. Bueno, y la señal del reloj de todos estos debe ser común, ¿cierto? Igual que en el otro caso. Entonces acá tenemos reloj, acá tenemos reloj, acá tenemos reloj, y acá tenemos reloj. Bueno, y esta señal de reloj podría ser este mismo, ¿por qué no? ¿Cierto? Tengámoslo acá, romperlo acá, y de acá voy a sacar la señal de reloj. Y la misma entrada podría ser esa misma señal, no hay problema. Miremos a ver. 1, 2, 3, 4, ¿listo? Ahí nos está contando la secuencia 4. Casi nos está contando un 1 en la entrada, ¿no? Miren lo que ahí lo estoy accionando. Ese 5 lo estoy accionando. Ese 5 me da la señal de reloj para el primer grupo de flip-flops, que es el que nos va a retener el dato. Si la pieza es buena, retiene un 0. Si la pieza es mala, entonces almacena un 1. Y en el segundo grupo de flip-flops D, entonces lo que estamos haciendo es contando siempre un pulso 1, porque eso es lo que le estoy dando de entrada. 1. Y
a la vez lo utilizo como señal de reloj para cada uno de ellos para que vaya haciendo el desplazamiento. Acá sí me toca ponerlos a 0 a todos. Entonces, pues obligatoriamente me toca resetearlos, si no me va a mantener esta señal en 1 porque la entrada siempre va a ser 1. Entonces voy a colocar acá el reset, acá afuera. En el otro pues no necesitaba el reset tan rápido porque al final de cuentas con la entrada al enviar 0 pues puedo colocar las salidas en 0, pero acá sí ni modo. Acá me tocó y entonces acá en la entrada temporalmente voy a colocar este botón 0 por acá como para resetear esto. ¿Listo? Ahí reseteé la salida. Ya incluso ahí podía resetear todos igual. Vamos a colocar de una vez el reset de este porque al final de cuentas nos va a tocar hacerlo. Eso sí no tiene discusión. Cambiarlo por este lado que hay menos elementos que perturben la vista. Eso. Ahí, como para que se distingan visualmente. Ahí tenemos el reset. Incluso lo podíamos unir con este. Si quisiéramos resetear los dos a la vez. Digamos que tuvieran. Bueno, ahí está en 1. 1. Pieza defectuosa. Segunda pieza. Segunda pieza, buena. Tercera pieza, buena. Cuarta pieza, defectuosa. Profesor, me parece que se le bloqueó el micrófono, hermano. Alguien me manipuló el micrófono, muchas gracias. Por favor, no manipulen los micrófonos de los demás. Muchas gracias, por favor, siempre que esté en silencio me avisan porque es alguien que de pronto ha silenciado todos los micrófonos y entonces no me van a escuchar. Listo, entonces acá coloqué un reset para ambos. Si yo quisiera resetearlos. En este momento, ¿qué fue lo que hicimos? Una señal de entrada. Acá tenemos 0, 1, 1, 0. Entonces la primera pieza fue defectuosa, la segunda buena, la tercera buena y la cuarta defectuosa. Eso es lo que tenemos ahí. Y ya pasaron las 4 porque esto nos está indicando eso. Pero fíjense que acá esta salida, bueno, nos está marcando que la primera y la cuarta sería el cilindro de selección de pieza defectuosa. Pero pues acá no debería estar encendido porque nos falta la señal de esta compuerta, la segunda entrada de cada una de las compuertas AND. Entonces, ¿cómo vamos a controlar esa segunda entrada? Entonces ya sabemos que acá llegó al cuarto. Vamos a colocarle acá otra compuerta para manejarlo más fácilmente. Voy a dejar esto acá hacia abajo. Este no lo vamos a dejar ahí, este es simplemente para poder resetear. Ahora ya se me resetearon a propósito. Pero bueno, no importa. Vamos a ir acá y vamos a tomar otro flip-flop.
Acá. Otro flip-flop D, perdón. Acá lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo más abajito, ahí. Y con este mismo voy a resetear ese, por si acaso. Bueno, y este es el que nos va a manejar en su salida esta entrada acá. Listo. Y la entrada de este, ¿qué va a ser? La entrada de este sería la salida de este. Listo. Y el reloj de este, entonces, necesitamos que al final encienda con este. Entonces, como si fuera un maestro esclavo, vamos a colocarle acá una compuerta notch. Bajémoslo acá. Listo. Y esta vendría de este reloj. Voy a colocarla de acá como para acordarnos que es por este. Listo. Reseteamos acá. Y hagamos la prueba. Primera pieza defectuosa. Segunda pieza buena. Tercera pieza buena. Cuarta pieza defectuosa. Listo. Muy rápido. Vámonos a hacer más lento al final. Primera pieza defectuosa. Segunda pieza buena. Ahí está. Tercera pieza buena. Y cuarta pieza defectuosa. No voy a soltar el pulsador, lo voy a pulsar solamente. Fíjense, ahí tenemos el registro de la izquierda en este momento, el que nos lleva el conteo para saber si ya están los 4 cilindros están activados. Pero el último flip-flop, que es el que me debe activar en conjunto con el primer grupo de flip-flops, con las salidas del primer grupo de flip-flop, nos debe activar las compuertas AND para activar los cilindros de selección de piezas defectuosas, los pistones que nos van a expulsar las piezas defectuosas. Fíjense que no se han activado, porque el último flip-flop no se ha activado, porque le pusimos en la entrada de su reloj, le pusimos primero una compuerta NOT, de tal forma que solamente cuando desactive esa entrada de reloj, él me va a invertir el primer grupo de flip-flop serían en maestro en este caso, como haciendo una semejanza a las temáticas que hemos visto. Y el último flip-flop sería el esclavo. Solamente cuando ya se termina el pulso completo del reloj es que se va a activar. Solamente en ese instante es que se va a activar para activarme las salidas. Entonces fíjense ahora a la derecha cuáles salidas se van a activar, que serían los cilindros de selección. Ahí está. Entonces cuando solté el reloj, entonces esto pasó de 1 a 0. Como ya tenía señal acá en la salida del último flip-flop de este registro que me estaba contando cuántas piezas iban, entonces esa señal quedó en 1 como entrada para este flip-flop. Y el 1 que tenía de reloj pasó a 0, pero se invierte acá, entonces quedó en 1 la entrada de reloj y me dio la señal que necesitaba para que me diera la salida acá en Q, que es el que controla la segunda entrada de cada compuerta NAND. Y acá me está diciendo efectivamente que la primera y la cuarta
son las piezas defectuosas, que son los cilindros que se activaron. Y eso era lo que nos estaba diciendo acá. El dato binario almacenado, tomamos acá esta salida en paralelo, entrada en serie, salida paralelo, la tomamos para determinar qué cilindros de selección de piezas defectuosas debían activarse. Pero realmente es 1, la pieza defectuosa. Entonces, en 1 es que debe expulsar el cilindro. Y en 0 no expulsar. En 1 expulsar y en 0 no expulsar, porque 0 son las piezas buenas. Y eso es lo que pasó acá. Esta es la primera parte de la fase 2. El dato binario nos determina cuáles se expulsan. Eso fue lo que hicimos acá. Después de expulsadas las piezas defectuosas, se debe activar el motor con puerta 16. Este motor de acá, para que se abra esta compuerta y las piezas buenas sigan a su siguiente etapa, es la de la actividad 3. El proceso de estriado. Bueno, entonces, después de expulsadas las piezas defectuosas, se debe activar el motor con puerta 16 para dar paso a los cilindros al siguiente proceso. Entonces acá debemos tener otro actuador. Acá voy a ampliar. Debemos tener otro actuador que es el que va a activar la compuerta 16. Esta. Sencillo. Entonces, no los puedo activar con todos porque todos acá a la salida no van a estar activos a la vez. Entonces debemos activarlos con compuertas OR. Con cualquiera de ellos que esté activo, se debe activar esa salida. ¿Cierto que sí? Entonces, vamos a hacerlo con OR. Podría utilizar una OR de 4 entradas para no matarme la cabeza colocando de a 2 acá. O podría colocar una compuerta OR acá, inicialmente, OR y OR. Y otra compuerta OR acá. OR y OR. Y estas dos a su vez para otra compuerta OR. Cualquiera de ellas que esté activa va a activar la salida acá. Y esta es una salida, entonces digamos que este es un cian. ¿Qué color es? Miremos a ver qué color nota este. Este. Entonces este sería el actuador del motor con puerta 16. Cualquiera de las salidas activas me va a activar este. Sin embargo, esa no es la solución definitiva. Acá hay un problema. Vamos a mirar qué pasa si todas las piezas son malas. Si todas las piezas son malas, la entrada acá es 1, el sensor me está diciendo que hay una pieza mala, acá lo estoy señalando, me está alumbrando el rojo. Vamos a decir que todas las piezas son malas. 1, 2, 3, 4, todas las piezas son malas. Y perfecto, se activaron los cilindros de expulsión y la compuerta 16, pero de una. Esos cilindros tienen que ser muy rápidos para que no se vayan a escapar piezas defectuosas por la compuerta 16. Pero digamos que lo está haciendo bien. Ahora digamos que todas las piezas son buenas. Voy a resetear. Todas las piezas buenas. 1, 2, 3, 4. Caramba, pues no se activó ninguna de las piezas defectuosas, porque no había piezas defectuosas. Pero tampoco se me activó la compuerta 16.
Entonces esto lo soluciono fácilmente teniendo en cuenta acá estas, estas salidas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que colocar? Tendríamos que colocar que una compuerta AND puede ser. Sí, una AND de 4 entradas podría ser. Podrían ser por acá, esperen, analicemos bien. Porque una puede estar encendida y la otra puede estar apagada. Profe, una cosita. Dime. Pues se supone que si todas están mal, pues no habría necesidad de abrir la compuerta, ¿no? Porque no necesita pagar. Sí, si todas las piezas están malas, bueno, sí, pero igual si se abre la compuerta no pasa nada. O sea, dice que la compuerta se abre una vez se han desechado las piezas defectuosas. Entonces, como estos cilindros activan esos pistones, los cilindros de selección de pieza defectuosa, y los sacan, cuando se abra la compuerta, pues no pasa nada porque no hay ninguna pieza ahí. Pero, ¿qué pasa en este caso? Miremos. La primera pieza es buena. La segunda pieza es defectuosa. La tercera es defectuosa. Y la cuarta es buena. Fíjense ahí, únicamente se van a activar los cilindros de selección de pieza defectuosa 2 y 3. 2 y 3, se expulsan esas dos y se abre la compuerta y pasan la 1 y la 4. ¿Listo? O sea, mientras haya una sola pieza defectuosa, esto nos funciona perfecto. Pero si no hay piezas defectuosas, 1, 2, 3, 4, todas son buenas. Si todas son buenas, entonces acá tendríamos 0, 0, Tiene que abrir. 0, 0. ¿Cómo? Dime. ¿Tiene que haber qué? Dilo con confianza. Estamos acá para aprender, no tengan miedo. Miren, el peor enemigo que hay para el aprendizaje es el miedo a expresar las ideas. Exprésenlo, no importa. Nosotros aprendemos siempre de los aciertos y aprendemos de los errores. ¿O ustedes creen que muchos descubrimientos que fueron? Los descubrimientos fueron errores. Errores, chiripazos, digámoslo así, me perdonan la expresión coloquial. Pero muchos descubrimientos fueron simplemente chiripazos de aquel que estaba realizando algo. Estaba esperando hacer algo y le resultó otra cosa y pues bueno, de buenas que resultó con algo bueno. Pero entonces acá la cuestión es, cuando la salida sea 0, todas las salidas, las 4 salidas sean 0, también nos debe activar esto. Entonces vamos a cortar acá. Ya solucionamos el problema cuando una sola sea defectuosa. Entonces, esta salida acá no nos sirve. Ahorita lo volvemos a colocar. Y vamos a solucionar el problema cuando alguna sea defectuosa. Entonces vamos a colocar una compuerta AND, podría ser. Si ambas son, vamos a colocar una compuerta NOT acá como para no confundirlos. Vamos a colocar una compuerta NOT acá. Y otra compuerta NOT acá. Y otra compuerta NOT acá. Y otra compuerta NOT acá. Y entonces de acá voy a sacar para esta. Le voy a colocar escuadra a esto para no demorarnos.
4. Y ahí las tenemos todas. Listo. Y entonces, si esto es 0, al otro lado debe haber un 1, ¿cierto? Entonces voy a colocar una compuerta AND, que dice que su salida es 1 si sus dos entradas son 1. Entonces 1 acá y 1 acá, me va a dar 1 acá a la salida. Y lo mismo voy a colocar otra compuerta AND acá abajo. Uno acá y uno acá. Y acá me va a dar un 1. Y entonces si coloco otra compuerta por acá arriba, con esta salida, uno acá y uno acá, me va a dar una salida 1 acá. Entonces, ya solucionamos el problema. Si hay una sola pieza defectuosa, me va a dar un 1 acá para activar la compuerta 16, el motor compuerta 16. Pero si no, si todas las piezas son buenas, me va a dar un 1 acá también para activar compuerta 16. Quiere decir que compuerta 16 la activa esta o esta. Es sencillo, entonces necesitamos otra compuerta OR. Entonces tenemos la otra compuerta OR acá y la activa esta o la activa esta. Y en la salida vamos a colocar este cian, que era el que nos representaba la compuerta 16. ¿Listo? Y lo hemos solucionado ya. Y vamos a probarlo a ver si es cierto. Entre comillas está solucionado. Vamos a esperar un momentico a ver cómo nos va. Entonces, entra pieza buena. Pieza defectuosa, segunda. Tercera buena. Y cuarta buena. Entonces tenemos que únicamente la segunda fue defectuosa. Esto va a ser muy rápido acá. Al yo soltar este pulsador, se va a activar el último flip-flop de la serie de la izquierda. O sea, el que está como esclavo ahí. Y es el que me va a activar las compuertas AND que van antes del actuador de las piezas defectuosas. Y ¡pran! Se activó el segundo. Y como se activó el segundo, entonces nos activa acá el motor compuerta 16 y listo, y funciona sin ningún inconveniente. Fíjense, este nos activó acá y entonces se activó esta salida. Ahora vamos a decir que todas son buenas. Entonces reseteemos. Ahí todas serían buenas, pero de entrada me está activando esta salida, ¿cierto? Y no debería ser así. Únicamente cuando tengamos acá una salida, se puede activar este. Entonces, mochemos acá. Y solamente cuando haya salida acá y haya salida acá, quiere decir que ya son 4 piezas las que han pasado, entonces solamente en ese caso se debe activar. Listo, entonces lo solucionamos con una compuerta AND. Otra compuerta acá. Y estos son los circuitos combinatorios que decía que debían ustedes utilizar. Y acá, traje todo. Listo, y volvámoslo a probar. Acá ya solucionamos el problema de que inicialmente nos estaría activando la compuerta y eso no es correcto. Entonces, primera pieza buena, segunda pieza buena, tercera pieza buena y cuarta pieza buena. Fíjense lo que va a pasar y ahora sí me funciona como debería ser.
Vamos a ir al ejercicio. Voy a disminuir el tamaño de esto. Y vamos a mirar qué dice acá. Después de ser expulsadas las piezas defectuosas, se debe activar el motor con puerta 16 para dar paso a los cilindros al siguiente proceso. Y ahí, hasta ahí, digamos que es aceptable la solución de la actividad 2 en sus fases 1 y 2. Pero ¿qué pasa? La compuerta no se nos puede quedar abierta, el motor no puede quedar abierto. Tenemos que esto resetearlo. Y entonces también esto debemos resetearlo. ¿Y quién nos va a resetear todo eso? Es fácil, esta misma salida. Mismo salida de red. Exactamente. Esta misma salida nos va a servir para resetear todo. Por eso les decía que este era temporal. Entonces, tengamos presente que acá tenemos 3 resets, ¿cierto? Vamos a eliminar este botón y vamos a colocar esta salida acá. Vamos a hacer un corte acá para colocarlo. Bueno, hagámoslo acá para que nos quede como mejor. Uno ahí, otro corte por acá para que esto nos quede más estético. Listo. Este sería este de acá. Vamos a mejorar acá esto. Listo. Y lo mismo este nos dañó acá cuando borramos. Vamos a borrar esta línea acá. Lo más estético simplemente. Y este lo voy a conectar al reset de este. No. Voy a colocar un pin para que me quede mejor. Acá, un pin externo acá. Colocar un pin acá para este. Y voy a colocar otro pin para el reset de estos. Voy a colocarlo acá debajo de los otros. Este lo cortamos acá y que nos quede acá como nosotros. Este lo unimos acá. Este lo unimos acá. Este lo unimos acá. Este lo unimos acá para que no nos crucen tanto las líneas de conexión. Nos queda más estético y es más entendible. Listo. Y esto nos debe resetear todo, entonces vamos a hacer la prueba. Primera pieza. Segunda pieza. Tercera pieza. Cuarta pieza. No lo voy a soltar todavía. Fíjense. Debe encender rápidamente la compuerta 16 y resetear todo. Ahí se dio un pulso chiquitico en el LED que nos reseteó automáticamente todo. Y entonces, acá entre comillas ya está listo. Lógicamente, esto lo estamos haciendo de acuerdo al problema planteado. Yo le colocaría a esto un sensor que me indique cuando las 4 piezas ya están acá frente a sus cilindros. Entonces, sería acá la entrada del reloj de este y no así tan automático al pasar las 4 y asumimos que sí, que ya llegaron las 4, ¿no? Porque acá hay un tiempo de desplazamiento desde que pasa por el sensor hasta que llega a su posición. Entonces, así lo asumieron acá en el ejercicio, pero legalmente, o le doy un tiempo de espera, activo, en el momento en que se active acá el la cuarta pieza, activo un reloj. Por eso les decía que con las temáticas de la unidad 3 se puede mejorar esto. Yo activaría un reloj que me cuente y cuando llegue al final del conteo se active este para activar la salida de la compuerta. Cuando me aseguro
de que todas las piezas están acá y de que, bueno, activaría un reloj primero para esto, para que se active primero esto. Y después de esto le doy un tiempo de espera para que la pieza sea expulsada y sí activaría la salida de la compuerta 16. Le doy un pequeño tiempo de espera hasta que todas las piezas salgan y ahí sí resetearía todo esto. Ese sería el real, ¿no? Este es acá de acuerdo al ejercicio y acá sí ya tenemos terminado la actividad 2 en sus fases 1 y 2 y dejando todo el sistema otra vez para iniciar. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo les pareció? Cuéntenme. Cuéntenme, muchachos. Exacto, un timer. Bueno, muchachos, cuéntenme entonces. Eso, si no se atascaría la compuerta, ¿sí? Aunque no necesariamente porque la compuerta puede ir con un sistema de resorte que la haga devolver a su posición. O sea, simplemente un motor que la activa, la abre y van saliendo las piezas y pues ya por un resorte se puede devolver, no hay problema. ¿Cómo les pareció entonces? ¿Sencillo, no? ¿Quién quiere hablar? ¿No solamente chat? ¿O es que tienen una voz muy fea que no se pueda escuchar pues por micrófono? Claro, si tienen una conexión de baja velocidad se va a escuchar terrible, eso sí. Pero ¿quién quiere intervenir? Que se escucha como muy, se ve muy mínimo ese, en el momento que todas las piezas son buenas, solo se ve un destellito muy Exacto. rápido. Eso es un flash. Por eso es que tendríamos que colocarle un timer, un temporizador. Temporizador, ¿sí? A cada etapa como para poderlo ver bien. Pero pues como no es el objeto del curso, por eso no me meto con eso, porque es que hay personas que están haciendo este curso y que no tenían absolutamente ninguna idea de electrónica. O sea, están aprendiendo electrónica acá de una vez, junto con lo que son los circuitos digitales secuenciales. O sea, están viendo electrónica básica, digital básica y secuencial de una. Entonces, por eso es que he querido llevarlos así con calma y pues con un lenguaje que sea como muy casual. Lo más casual posible, he tratado de llevarlo para que todos puedan comprender estas temáticas. Hay niños de colegio, niños de 15 años que están haciendo 11 y que pues los profesores les dijeron que se metieran a este curso y pues tienen apenas nociones de electrónica y otros que no tienen ninguna idea de electrónica. Pero fíjense que llevándolo así como lo llevamos paso a paso, no necesitan ser expertos en electrónica, solamente comprender lo de compuertas. A propósito, voy a volver acá a recomendarles, voy a volver a compartir pantalla, porque eso sí me preocupa. Voy a compartir toda la pantalla. www.youtube.com/Lu de Luis, Fer de Fernando, Ni de Niño y Os de Ospina. Lu Fernios. Vienen acá a mi canal los que no habían realizado cursos antes, que no sabían sobre compuertas lógicas. Por favor, véanse estos videitos de introducción a sistemas de automatización, son 6. Pero me interesa sobre todo, acá abajo, estos videos, ver lista de reproducción completa en controladores lógicos programables PLC1. Estos primeros 6 videos tratan sobre compuertas, sobre circuitos combinatorios, sobre lógica cableada también creo, y sobre tablas de verdad.
Esos 6 videos sí son importantes para aquellos que no tienen estudios previos de electrónica, no saben nada sobre compuerta y no saben nada sobre electrónica. Estos 6 videos les van a ayudar a tener unas bases para poder comprender lo que estábamos haciendo en la actividad 1 y en la actividad 2. Entonces, por favor, eso sí es necesario que los vean antes de ver esos otros videos. Si no los han visto, si ya los vieron, pues ni modo, pero si no han visto los de compuerta, véanlos y vuelvan a repasar esos otros videos. La idea no es hacer por hacer, la idea es hacer, pero comprendiendo. ¿Listo? La idea es aprender. ¿Listo, muchachos? Alexander pregunta. Claro, para eso Profe, estamos. una pregunta que le quería hacer es que la otra vez yo le escribí, porque pues yo sé que, digamos, la parte de las evaluaciones no son como evaluables, pero pues uno quiere como retroalimentar que el estudio del material es bueno, entonces uno como que certificar que sí aprendió, ¿sí? Sí. Entonces en la primera evaluación uno la presentó y de pronto le fue mal, entonces quisiera como mejorar eso. Usted me decía que uno podía Se pueden subir esa presentar parte de la todas las veces que quieran. evaluación. Por eso, pero uno cómo la puede hacer para volver a subir como ya nuevamente la evaluación otra vez como corregida o La algo así. evaluación o la ¿Cómo? actividad. No, yo digo es de la evaluación con respecto a las evaluaciones. No, las evaluaciones simplemente se vuelven a presentar y el sistema vuelve a registrarla y registra la última. ¿Sí le deja presentar nuevamente? Es que he Sí, lo que intentado pasa es y que no. tuvimos un error. Recuerden que yo les había escrito por el grupo de WhatsApp que teníamos un problema con la evaluación 1 y la 4. Entonces yo le escribí al equipo de soporte técnico y se solucionó eso y ya las actividades 1 y 4 están funcionando correctamente. Ah, perfecto, profe. Entonces uno la puede volver a Sí, presentar como claro, para claro, y ayudarse uno de exactamente. que eh, está haciendo bien que entendió. exacto, Jonathan, muy bueno ese aporte. Lo que tú dices, no importa que no tengan peso como tal, porque las 4 actividades son las que determinan si pasan o no pasan el curso, y más porque lo estamos haciendo paso a paso. Pero lo que dice Jonathan es cierto, es para autoevaluarse, es que ustedes están acá, es porque quieren aprender y porque quieren tener nuevas oportunidades, mejores oportunidades laborales. Las oportunidades laborales no se adquieren en tecnología, no se adquieren con certificados. Hay personas que tienen muchos certificados pero no saben absolutamente nada. Y hay personas que no tienen certificados y saben el conocimiento, las competencias son las que valen realmente en tecnología. Fíjense que muchas grandes compañías como Microsoft, ellos contratan gente, Intel contratan gente, bueno, en Intel sí ya a nivel de electrónica necesitan tener un título, pero se evalúan competencias. A nivel de grandes empresas, lo que están haciendo es evaluar competencias. El que sabe, así no tenga la maestría y los doctorados, entra a trabajar. Y el otro que puede tener un doctorado pero no sabe aplicarlo, no sabe aterrizar esos conocimientos, pues no entra a trabajar, así de sencillo. Entonces autoevalúense, mejoren y vuélvanse competentes porque es que de eso depende el futuro de ustedes y de sus familias. Miren, oportunidades se crean a diario. En tecnología, pues bueno, tenemos la ventaja de que no somos muchos en tecnología, pero los pocos que somos competimos mucho. Entonces, estamos compitiendo entre nosotros mismos. ¿Y cómo competimos? Siendo competentes. Entonces, vuélvanse competentes. ¿Listo? Sí, porque uno, algo que me pasó con esa evaluación número uno es que uno cree que hasta de pronto le despeja dudas porque hay respuestas que uno piensa que eran la que uno era la verdadera, pero cuando ya uno ve la retroalimentación y ve que está mal, entonces pues uno dice, uy, no, de todas formas no le está dando la respuesta, pero sí le queda como que más la duda para inspeccionar el Exacto. material que uno... Exacto. Les genera la inquietud para ir a revisar el material porque quedó mal.
Exactamente. Entonces, lo que ustedes deben hacer es, esa es una técnica también, una técnica americana de estudio. Eso, el estudiar a partir de las evaluaciones. Yo voy, miro la evaluación, la respondo y miro las respuestas. Si las respuestas están bien, pues yo estoy confirmando que mis conocimientos están bien. Pero si voy y miro la respuesta y me quedo incorrecta, pues caramba, eso me está tocando. Me dice, no, pues me equivoqué por algo, no tengo claro un concepto y voy, lo reviso, lo repaso y vuelvo a presentar la evaluación ya con el concepto aclarado y estoy aprendiendo lo que les dije hace rato. Se aprende del acierto y se aprende también de los errores. Son técnicas, simplemente dependiendo de los estilos de aprendizaje, esto también les puede ayudar para afianzar los conocimientos y para aprender más. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera intervenir? ¿Nadie más? Bueno, entonces con esto daremos por terminado. Que acá Alexander me escribe que si Fabio nos cerró los micrófonos a todos. Alexander me escribe que si podría subir videos como los de la unidad 1, donde estoy haciendo la demostración de las temáticas ya aplicadas. Sí, no hay ningún problema, aunque realmente no lo hice porque es que en el simulador sí está eso. Los simuladores de la unidad 2 les ayuda a comprender el funcionamiento de los registros, entonces por eso no lo había hecho, pero no hay ningún problema. Les voy a crear videos si con eso creen que van a afianzar mejor las temáticas, a comprenderlas mejor. No hay ningún problema, les voy a hacer unos videitos ahorita y se los subo a YouTube. Por ahora les voy a subir este, que es el desarrollo de la actividad 2. ¿Listo? No, el micrófono y la cámara cada uno lo puede controlar en la parte inferior. Ustedes se dan cuenta que abajo aparecen 3 botoncitos. El de colgar, a la derecha aparece cámara y a la izquierda aparece micrófono. Entonces lo que tienen que hacer es, si quieren que los vean, activan la cámara. Si quieren que los escuchen, activan el micrófono. Si están desde un dispositivo móvil, entonces activan el micrófono y le dicen que utilizar el audio, aparece un cuadrito, un mensaje a utilizar el audio. Yo se los expliqué, está en los videos que les cargué de las ocasiones anteriores. Ahí yo les mostraba cómo es que funciona en un dispositivo móvil. Vamos a ver si... Sí, si no tienen micrófono, o sea, ustedes son los que controlan el micrófono. Cuando alguien apaga, porque sí lo pueden apagar general para todos, solamente se puede apagar el micrófono. Pero cuando alguien lo apaga, lo apaga a todos. Lo único que hay que hacer es ir al micrófono otra vez y activarlo. El micrófono aparece cerrado, ahí está cerrado. Y lo vuelvo a activar. Ahorita estaba cerrado, simplemente lo volví a activar. ¿Listo? Ténganlo presente entonces para otras ocasiones. Fabio, me aclaras una cosa, ¿tú estás desde un dispositivo móvil o desde la computadora? Ah, si te aparece un error, si ya es un problema de tu computadora, tienes mal configurado el micrófono, eso es lo que te está pasando. Miran los videos de la semana 1, que creo que en la semana 1 sí, ya tienes que solucionarlo, pero tienes que solucionarlo en la computadora. Este mismo enlace lo puedes seguir utilizando. Entonces, configuras el micrófono en la computadora con el icono del altavoz que aparece en el área de notificaciones, le das clic derecho. Le dices sonidos, si mal no estoy. Vamos a mirar, ¿sí? Sonidos. Y entonces en grabación tú vas y buscas el micrófono interno, le das clic derecho y debe estar habilitado, a veces está deshabilitado. Entonces le das habilitar y ya con eso te debe funcionar, lo cierras y ya puedes después cargar la plataforma. De todas maneras, acá en este video, al final,
estoy colocando eso, estoy grabando todo esto para que lo puedas ver. Bueno, después hay que darle a aceptar, ¿no? Pero siempre que le salga un error es por problema de computadora, o sea, es de dispositivo. Acá lo único que pueden hacer es colocarnos en silencio a todos. Y pues sencillamente uno va y vuelve a habilitar el micrófono y vuelve a hablar. Cuando sale error ya es un problema del driver en la computadora, el controlador directamente del micrófono en la computadora. Muchachos, felicitaciones, felicitaciones porque pues yo sé que fue una jornada larga. Felicitaciones porque pues yo sé que es fin de semana y ustedes trabajan entre semana y de pronto quieren dormir hasta tardecito, pero pues esos son los sacrificios que uno hace cuando estudia. Y eso es lo que hace que uno sea un buen profesional, el esfuerzo que uno le coloca a sus estudios, el sacrificio que, que uno hace para poder estudiar precisamente, exacto, como dice Luis Eduardo, para aprender. Entonces uno se sacrifica para aprender porque uno aprende y con eso mejora sus condiciones de vida y el futuro. Uno va a paso lento pero seguro. Listo, muchachos, muchísimas gracias por la asistencia el día de hoy y por ese interés en esta formación. Espero sus evidencias bien desarrolladitas, que pasen un excelente día y que acaben de pasar un feliz fin de semana. Un abrazo a todos. Por favor, cierran para yo poder empezar a generar la grabación y subirla de una vez. En 15 minutos ya la tienen en la plataforma. Antes, gracias, profe. Muy amable también por su tiempo. Muy amable. No, para eso estoy. Que realmente también aclara muchas dudas. Muy gentil. Bueno, Jonathan, un gusto. Chao, Hasta buen día. Hasta luego. Bueno, Julián, un gusto, hasta luego. Perfecto, por favor, entonces, eso, aquí nos queda, solamente nos queda uno. Hasta luego, buen día.